Me van confirmando los que ya han terminado. Para los que han ingresado recién, están respondiendo el foro 5 y 6. Los que hayan terminado pueden descargar la presentación 5 y 6 también, por favor, para hacer seguimiento a la clase. Esto ya. ¿Ya han terminado algunos? Sí, doctor, pero no hay presentaciones en la plataforma aún, ¿no? Está en la sección de seguimiento académico. Ah, sí, gracias. No hay de qué. Doctor, ya están los dos. Muy bien. ¿Ya consiguieron su presentación? ¿Sí, no? Sí, doctor. Ok. Luis David. Ok, entonces ya deben haber respondido los dos foros. Vamos a entrar en tema.
después de 3 semanas, ¿cierto? Buen tiempo de descanso. Bien, para aclarar algunos detalles, necesito que ustedes, o como habrán visto, el temario para el segundo parcial son 5 temas y está en las presentaciones que está adjunto ya en seguimiento académico, y ustedes ahí tienen toda la información para el segundo parcial. Las presentaciones y de donde salen las preguntas son del texto base, del PDF. También desde la OPAL me dicen de que ninguno de ustedes está haciendo seguimiento al avance de los temas que están en seguimiento académico, mismo, así como se llama. Y solo una persona ha marcado el seguimiento del avance que se está teniendo durante todo el parcial. Solo una persona ha hecho seguimiento de los 4 temas que hemos avanzado, más uno que ha marcado el primer tema. El resto de la gente no está haciendo seguimiento, así que les voy a solicitar de que marquen el progreso del avance de los temas para que la OPAL también se sienta conforme de que ustedes están avanzando y están entrando a la plataforma a ver estas actividades, ¿sí? Es importante hacer seguimiento para verificar el avance de los temas. Esto es con fin de verificar para los de OPAL lo que el docente dice y lo que los estudiantes dicen también. Así que les invito a que hagan esa verificación. También vamos a hablar del examen de segundo parcial que ya está marcado para el 19 de octubre. Tenemos 3 aulas y tenemos 5 temas. O sea que hoy vamos a avanzar 2 temas, la siguiente semana otros 2 temas y la tercera semana vamos a hacer un tema y así completamos los 5 temas que corresponden de avance para el segundo parcial. ¿Ok? Este cronograma tiene que cumplirse aunque existan feriados. Los feriados no ayudan, perjudican. Así que hoy vamos a avanzar 2 temas y la dinámica del avance de segundo parcial también vamos a cambiar. Vamos a seguir con el foro. Ya no va a haber el taller. En su lugar vamos a poner actividad de aula, se va a llamar aula misma, y eso van a ser para que podamos realizarlo en el aula misma. En otras palabras, siempre va a haber hasta todo lo que es el segundo parcial 2 actividades de aula que solo pueden hacerse en aula, no fuera de aula, y entregarse dentro del horario que corresponde al aula. Y 2 actividades que van a estar fuera del aula. Esas 2 actividades se llaman tarea y otro de investigación. Al final de la presentación les voy a indicar cuáles son esas actividades que tienen que hacer fuera de aula. Mientras tanto, las 2 actividades de aula, una ya acaban de hacer y la siguiente la voy a habilitar una vez que termine la presentación. Ok, con esas aclaraciones, solo se está modificando el foro, digo el taller, que ya no necesitan subir, calificar, ¿sí? Directamente hacen una actividad, suben y ya está. Bien, ahora sí. Hello. Las clases que no pasamos del 14 y el 21, la plataforma, no sé si a mí nomás o a todos, está marcando como falta injustificada. Yo estoy marcando, no es injustificada, justificada debe de ser. Ah, justificada, sí, pero un punto dice, un punto sobre 2. Las asistencias no tienen valor, voy a revisar este detalle. Ninguna calificación tiene valor, solo es para fines de seguimiento, ¿ya? Las notas son de las actividades que hacen. Por lo tanto, las faltas justificadas son porque hubo feriado y el sistema está planificado con esos días más.
Ojalá nos permitieran borrar eso y que no exista, ¿no? Pero existe, así que el docente no asistió, tiene su falta justificada porque era Día del Estudiante, algo así, ¿no? Entonces hay una falta justificada y además está calendarizado. Bien, vamos a entrar en tema entonces y antes de que yo salga voy a verificar eso que indica de los puntos, ¿ya? Vamos a hablar del tema de soluciones y de fluidos de forma continua. Así que me van a hacer seguimiento primero a la presentación número 5, que se llama unidad 5, y vamos a hablar de las soluciones, así como en el foro han contestado que entienden por solución. Algunos habrán dicho solución es resolver un problema, me imagino. Bien, vamos a hablar desde el concepto físico-químico y fisiológico, el término de solución. Normalmente cuando hablamos de soluciones estamos hablando de una mezcla, ¿sí? Una mezcla de componentes que pueden ser líquidos, sólidos y gaseosos. Esa composición va a depender mucho de las características de la materia con la cual estamos trabajando. Por lo pronto, hay un elemento vital que lo conocemos con el nombre de agua, el cual nos posibilita hacer todas aquellas combinaciones que existan y son factibles de realizar. El agua es un elemento vital y se lo ha denominado como solvente universal. Eso porque permite combinarse con todos los elementos de la naturaleza, así como tenemos la tabla periódica, con casi todos los elementos de la tabla periódica puede combinarse, o sea, con metales y no metales, ¿sí? Esto es interesante hacer notar para que ustedes puedan hacer seguimiento al proceso de consecución a lo que es el solvente, ¿sí? Y no sé qué le pasa a mi computadora, que está paralizada. Se ha bloqueado. Bien, de todos modos, mientras yo resuelva el tema del bloqueo, o me han bloqueado, no sé, tal vez no tengo ya más internet, porque Upal no paga, seguramente. El agua es conocido como el componente más abundante que existe en la Tierra y por tanto le da posibilidades de poder manejarse adecuadamente en función a las características que son necesarias. ¿Dónde se necesita el agua? Para todo, para la vida, para hacer combinaciones, para la industria, para el medio ambiente. El agua es promotor de vida en todo nuestro sistema terrestre. Prácticamente el planeta Tierra, desde que ha nacido, sea por creación o por evolución, el agua nació de las profundidades de la Tierra y salió a través de las erupciones volcánicas, según la teoría, y permitió que salga en forma de vapor. Si ustedes alguna vez han visto un volcán, esa humareda que sale entre mezcla de polvo, también tiene vapor de agua, está liberando vapor de agua, ¿ya? Y al combinarse con otros materiales se vuelven ácidos, y ese ácido es el que quema. Así que cuidarse de esos elementos si están cerca de un volcán. El agua molecularmente está con un enlace estable, el cual no puede modificarse a menos que esté en una cantidad considerable, más o menos 100 a 110 moléculas, uno se vuelve iónico, ¿ya? Por lo tanto, esa condición iónica le permite conectarse con otros elementos. Pero eso sucede cuando están en cantidad. Pero si hablamos de condiciones físicas que tenga el agua, pues vamos a decir que el agua desde el punto de vista de la marcación que se hace en el sistema internacional tiene
una condición física que va a reflejar a la condición de la materia como sólido, líquido y gaseoso. También, si hablamos del color, no tiene ningún color. Si hablamos del sabor, tampoco tiene un sabor. Tiene densidad, tiene punto de ebullición, de congelación, que están marcados por el Sistema Internacional de Medidas como congelación 0, como ebullición 100. Y hay presiones críticas y temperaturas críticas donde se puede destruir también la materia. Esto hace posible que tengamos situaciones en las que por su naturaleza pueda también combinarse mejorando o actuando con presión y temperatura el agua para que pueda combinarse con otras sustancias, así como los metales, no metales, y van a poder formar hidratos, oxácidos, ácidos, hidróxidos, y todos esos con la posibilidad de conformar también, inclusive los que conocemos las salas. Eso es factible tratarlo de esa manera para que el agua se convierta en una función interesante. Como condición fisiológica para el ser humano, el agua está prácticamente en todo nuestro cuerpo. Estamos cargados con mayor porcentaje de agua que de materia sólida. Por lo tanto, el agua está presente en todas nuestras estructuras corporales, desde los huesos, el hueso mismo tiene agua, los tejidos blandos, el pelo tiene agua, los órganos internos tienen agua, porque si se deshidrataran, quedaría apenas una pequeña cantidad de materia, ¿sí? El agua permite mantener las combinaciones químicas al interior de nuestro cuerpo, permiten hacer el transporte y lo más importante, la termorregulación. Y ese factor de termorregulación hace que tengamos un proceso homeostático también. Cuando hablamos de soluciones, pues ya vimos al solvente universal. Pues al hablar del solvente necesitamos entender también al soluto. El soluto también puede estar en condición sólida, líquida y gaseosa, así como el solvente. Y esas formas de estar juntos permite dar la solución. Solvente y soluto al unirse dan la solución o la mixtura, que normalmente lo llaman en portugués. Podemos tener solventes sólidos y solutos sólido, líquido, gaseoso. Podemos tener disolvente líquido y solutos sólido, líquido, gaseoso. Por lo tanto, podemos hacer una serie de combinaciones. Y esas combinaciones están en la diapositiva 9, en la que puedan, como ejemplo, ver en qué situaciones se pueden dar, en las características normales que tenemos para poder ver. Dentro de la teoría, las soluciones están clasificadas según algunas definiciones importantes, o clasificaciones también podemos decir. Algunas le van a denominar diluidas, otras concentradas, otras saturadas y sobresaturadas. Diluida es porque tiene apenas una pequeña cantidad de sólido o de soluto en el solvente. Cuando hablamos de concentrada, estamos hablando de una condición que disuelve al soluto, pero que no reviste gran expectativa en cuanto a su volumen, podemos decir. Saturada es cuando ya existe prácticamente de la normalidad, un poco más arriba, donde la cantidad ya excede ciertos parámetros, y la sobresaturada, aquella que llega al límite, donde se va a diferenciar entre lo sólido y lo líquido, ¿sí? Esa es la sobresaturación. Lo mismo podemos dar como ejemplo cuando estudiamos, tenemos 2 o 3 exámenes casi seguidos y estudiamos las 2 o 3 materias de forma continua. Llega un momento en que ya no entra más información al cerebro, ¿sí?
por más que nos esforcemos, hagamos el esfuerzo y no entra más. ¿Por qué? Porque hay un nivel de sobresaturación y cualquier cosa que sigamos leyendo ya no es suficiente. Por tanto, podemos relacionarlo también a eso. Cuando hablamos de solución, también debemos de hablar de esa situación que permite marcarse como punto de validez de la fluidez que tenga el soluto o el solvente, y vamos a hablar de la solubilidad. La solubilidad marca la capacidad de un líquido a poder moverse también, ¿sí? Así que cada líquido tiene una característica de solubilidad que va a depender mucho de la temperatura y de la presión. Y eso son diferentes para todas las sustancias, así como el agua, el alcohol, el diésel, la gasolina o cualquier otro líquido que conozcamos, tiene sus puntos de solubilidad. Y es la medida en la que marcamos la diferencia de un material a otro. También vamos a hablar de solubilidades que pueden darse en condiciones de presión y temperatura y que pueden hacer el cambio específico de un estado a otro, ¿sí? Y esos podemos llamar puntos o puntos intermedios en la que se puede evidenciar el cambio de estado de cuando se hace presión o se hace temperatura para poder ver ese proceso, ¿sí? Quienes estudian a profundidad de esto son otras disciplinas y que en medicina no necesitamos mucho. Lo que sí nos interesa son las soluciones que tenemos a nivel corporal, los líquidos que tenemos en nuestra fisiología, con el cual empezamos con la ingesta, que podemos hacerlo a través de la alimentación, las frutas, las comidas en sus raciones respectivas, y de la producción de agua líquida dentro de nuestra fisiología a través de los procesos metabólicos, ¿sí? Entonces el cuerpo mismo se encarga de producir volúmenes que van aproximadamente en 200 mililitros. El término de los líquidos corporales en su composición normalmente va a depender también de las actividades que tengamos que realizar, y el cuerpo reacciona de forma interesante donde va a haber un proceso de eliminación de los líquidos, en este caso de agua, a través de la transpiración, la respiración, la sudoración y las vías de excreción que necesita eliminar materiales de desecho. Y esto se lo realiza dependiendo de nuestro tipo de metabolismos y actividades con las cuales hacemos posible de que tengamos que sacar materiales que son, qué sé yo, necesarias y a veces importantes. La composición de los líquidos corporales va a depender mucho de la edad. Cuanto más joven uno es, tiene más cantidad de líquido. Cuanto más mayor sea una persona, menos cantidad de líquido. Y eso es la ley de la vida. No hay otra forma de entender. Por lo tanto, los líquidos corporales van a constituirse dependiendo a las regiones donde deba estar, a nivel celular, va a estar dentro de las células, afuera de las células en los espacios intersticiales, van a haber en lo que llamamos líquidos intravasculares, los que están dentro de los conductos de circulación sanguínea, los que son líquidos transcelulares, que son las áreas donde tiene que haber, qué sé yo, el líquido necesario como para hacer las articulaciones, humidificar órganos y demás cosas, ¿sí? Eso es factible de entenderlo desde nuestra fisiología. Ese es el tema número 5 y de esto me va a hacer una actividad que luego les voy a explicar. Ligado a este tema están los fluidos, porque si hablamos de soluciones, estamos hablando de líquidos y por tanto los líquidos son fluidos y el tema que nos interesa es la hemodinámica.
vamos a hablar primero de la función de los fluidos, y esto hace posible que entendamos que la voluntad fisiológica que tenemos es que deba realizar un proceso de movimiento para poder dinamizar nuestra fisiología. Los fluidos tienden a movilizarse dependiendo a la presión, siempre va en contra, digo, a favor de gradiente, de mayor fuerza a menor fuerza, y este movimiento pues se realiza en todo nuestro cuerpo, y esto lo vamos a ir viendo. Cuando hablamos de fluidos, debemos de entender que estos lo vamos a realizar en función a ciertas características que van a determinar su importancia desde el punto de vista del equilibrio interno que tenemos en nuestro cuerpo, que lo denominamos homeostasis. Y este equilibrio permite tener en perfecto funcionamiento nuestro cuerpo, para que en función a la edad, al género que tengamos y al estilo de vida que tenemos, pues esté reflejada en más o menos volúmenes, ¿sí? Cuanto más volumen corporal tengamos, más necesidad de fluidos necesitamos en nuestro cuerpo, ¿ya? Y eso es posible trabajarla de esa manera. Conforme pasan los años, hay una disminución de los líquidos así como tal, pero también el cuerpo humano ha aprendido a acumular material donde puede estar almacenado el agua. Estamos hablando de las grasas, de las gorduras, y esto hace posible que tengamos cierto tipo de información que nos va a mostrar la necesidad de uso que tengamos que realizar. ¿Y eso de qué va a depender? De la homeostasis. La homeostasis es un fenómeno muy interesante donde va a permitir que tengamos una capacidad de autorregulación y automantenimiento de las propiedades funcionales que debe tener todo órgano, todo tejido, todo sistema en nuestro cuerpo. Y eso, como propiedades, lo podemos definir, que tiene un sistema que controla ese mecanismo de regulación, que va a estar a cargo del sistema nervioso y endocrino. La tonicidad como actividad también va a estar en función a ciertas características que tengamos que realizar como personas, que pueden aumentar o disminuir la actividad homeostática. Los controles antagónicos también son importantísimas porque permiten dar la direccionalidad que debe permitir, oponerse a ciertos factores que son desfavorables para el cuerpo humano. Vamos a decir, por ejemplo, si nos enfermamos, hay un patógeno ahí, entonces nuestra homeostasis empieza a trabajar para poder equilibrar el proceso, pese a que nuestro sistema inmunológico esté trabajando arduamente. No trabajará eficientemente si nuestro sistema homeostático no está funcionando para regular. También vamos a ver que nuestra homeostasis permite generar señales diferentes que van a ir de una región del cuerpo a otra para poder informar lo que está sucediendo en todo el cuerpo. La homeostasis como un mecanismo de vida, pues va a depender de sus características esenciales, ya sea de género, ya sea de raza inclusive, donde algunos van a tener la esperanza de vida de función al estilo de vida que tengan. No olvidemos que va a haber un punto de tolerancia que se va a generar en la homeostasis, y esto obliga al cuerpo humano a que pueda resistir los embates que podamos hacerle a nuestro cuerpo y empezar a fallar. Y el cuerpo humano se va a aguantar hasta donde puede. Y de ahí se va a generar lo que denominamos fallo sistémico. Empieza a fallar uno, por ejemplo, el riñón o el hígado, y va en cadena, y eso produce también la muerte en las personas.
La homeostasis, desde el punto de vista biológico, es nada más que el mantenimiento normal del cuerpo humano para que tenga una salud lo suficientemente confortable para poder tener una vida satisfactoria. Entonces, ¿cómo se la va a manejar? El sistema endocrino se va a encargar de todo eso para poder entender esa dinámica. ¿Qué factores pueden afectar a la homeostasis? Va a depender mucho de dos factores, uno el interno y otro el externo. El interno son aquellas que tienen que ver, qué sé yo, por ejemplo, con nuestro sistema hormonal. Hombres y mujeres tenemos condiciones hormonales diferentes, no somos lo mismo. Las mujeres tienen más hormonas que los hombres. Va a depender mucho de la edad, va a depender de ciertas circunstancias como la alimentación, ¿sí? Por alguna razón, algunas personas tienen la necesidad de comer a cada rato, ¿sí? Y eso obliga al cuerpo humano a entender mensajes muy interesantes en la que dice, hay suficiente alimento, por lo tanto vamos a guardar. Y ese guardar significa almacenar material como gordura en ciertos lugares estratégicos del cuerpo, que para hombres y mujeres también son diferentes. Pero si de repente entra con un mensaje que va entendiendo de fuera del sistema y la persona dice, estoy comiendo mucho, voy a dejar de comer. Y resulta que nuestro homeostasis entiende que hay escasez de alimentos, así que va a guardar todo lo necesario en forma de gordura para poder almacenar también. O sea que si le damos información errada a nuestro sistema, pues va a trabajar en función a lo que cree que debe hacer. Los medios externos van a ser, para empezar, el medio ambiente, ¿sí? Del tipo de características regionales en las cuales estemos viviendo, el tipo de alimentación que podemos ingerir, y eso es variado en función a los lugares de donde podamos estar. El movilizarnos de un lugar a otro implica afectación a nuestra homeostasis. También vamos a hablar de la viscosidad. Ya hemos visto que la viscosidad es otro factor interesante y permite hacer un análisis muy interesante para ver la capacidad de movimiento que tengan los fluidos. Y esto hace posible que a nivel físico veamos un factor vectorial de movimiento que está en un ángulo respectivo y que nos va a permitir explicar la densidad que tenga el líquido y la viscosidad con la cual se va a trabajar. En el ámbito de la medicina existe el viscómetro de Oswald, el cual permite determinar la viscosidad, en este caso, de nuestros fluidos sanguíneos y son criterios técnicos con los cuales uno valora la posibilidad de que tengamos una condición normal o una condición anómala. Por ejemplo, ahí tenemos la anemia, que va a tener ciertas características y que dentro de la especialidad médica le van a identificar una serie de problemas que tengan que ver con su cuerpo del paciente, ¿ya? También estos factores que pueden alterar pueden también estar con una hiperviscosidad, significa que hay muy concentrada la sangre y que va a depender de las cantidades de los componentes sanguíneos que tengamos y de algunos elementos que no deberían de estar ahí, ¿ya? Y eso en fisiología lo van a tocar más propiamente porque les toca a ellos trabajar sobre ese tema. Lo que en biofísica se entiende es de que dentro de los fluidos necesitamos entender dos dinámicas, a pesar de que existen varias. Uno que es el movimiento laminar y el movimiento turbulento. Laminar se la va a entender como aquel movimiento paralelo homogéneo que se realiza en nuestro torrente sanguíneo. Y turbulento cuando es caótico, con subidas y bajadas de presiones, inclusive con retrocesos
de la dirección de circulación que tenga. Y eso obliga a que ciertos componentes de la circulación sanguínea tengan válvulas de retención para evitar el reflujo, ¿sí? Pero quienes estudian a profundidad pueden tener tipos de fluidos como los newtonianos, no newtonianos, viscoelásticos, y todo va a depender de las características de estudio que les den. Para nosotros no interesa mucho eso. Lo que en sí necesitamos es entender la capacidad de problemas que podemos tener con los fluidos desde el punto de vista de la hemodinámica. La hemodinámica es nada más que el movimiento de los fluidos sanguíneos que tenemos, y que la especialidad médica para esto está relacionada con la cardiología, y va a permitirse hacer estudios mucho más profundos para entender de qué manera estos son afectados o cómo se la debe manejar adecuadamente. Todo el proceso circulatorio pues está en función a las arterias, a las venas, a los capilares, quienes desde el punto de vista de la potencia de expulsión que tenga el corazón para bombear la sangre, va a tener la capacidad de distribuir a todo el cuerpo hasta llegar a todas las regiones del cuerpo a través de los capilares. La presión que ejerce el corazón está distribuida hasta el último capilar. La suma de los capilares debería de dar como presión es igual a la inicial, que es en el corazón, y la final en los capilares. Esto desde el punto de vista físico. Pero sabemos que nuestro cuerpo humano tiene dos formas de circulación, que lo denominamos como circulación pulmonar y circulación general, o menor y mayor. Esto es un sistema cerrado, por lo tanto, la sangre da vueltas y vueltas y vueltas en nuestro cuerpo. Y eso lo va a hacer a través de un concepto que lo vamos a denominar proceso de circulación a través del análisis de tuberías, y podemos hacer cálculos de caudales para poder determinar en determinadas secciones la velocidad y volumen de circulación que tengamos, ¿no? Esto es posible dependiendo a la necesidad que tengamos de conocer esto en nuestro cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto, todo eso nos lleva a estudiar el ciclo cardíaco que debemos de tener para poder manejar de qué manera este proceso de fluidez que debe darse a través del ciclo cardíaco nos va a dar la capacidad y tranquilidad de saber que nuestro sistema fisiológico funciona óptimamente en función a las características que tenga nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Bueno, ese es el tema 6 que tenemos para hoy, y esto me lo van a hacer como actividad en la plataforma de la siguiente manera. Estas actividades son importantes porque no los voy a cargar con mucha actividad para que no estén sobresaturadas de trabajo. ¿En qué consiste? Para el tema 5, tienen hasta las 3:30 para poder hacer esta actividad. En una hoja Word no tiene formato de capa, ni introducción, ni desarrollo, ni nada de eso. Lo único que quiero que hagan es, de toda la explicación que se les ha dado, es indicarme la importancia de las soluciones o de las mezclas de soluto y solvente en nuestra fisiología humana. Ustedes, desde el punto de vista de lo que han captado ahora, me digan qué tan importante la consideran. En el otro tema, que es de aula también, que tiene hasta las 3:30 para hacer, es lo mismo, es darme a entender cuál es la importancia de los fluidos en nuestra fisiología humana. ¿Qué pasaría si es alterado, si es modificado, si hay algunos factores patológicos, algún trauma, por ejemplo, que se ampute un cuerpo, por ejemplo, partes del cuerpo humano como los miembros inferiores, superiores? ¿Qué pasa con el sistema circulatorio? Todo eso, ¿no? O sea, ¿qué creen que podría pasar? ¿Sí? Eso es en cuanto a las actividades de aula.
hasta las 3:30 tienen plazo para poder hacer. Solo en una hoja, no necesitan hacer grandes redacciones. ¿Sí? Eso me lo tienen que hacer. Después, las actividades como tarea, lo tienen que hacer ustedes hasta el día viernes, sábado, no, creo que es domingo, si no me equivoco. Hasta el domingo tienen plazo para poder hacer. ¿Qué van a hacer? Primero me van a hacer un mapa mental usando el texto del PDF, ¿ya? Y eso me lo tienen que hacer para que ustedes lo hagan con mucho más tiempo para poder trabajar eso, ¿sí? La única recomendación que yo tengo ahí es, estoy viendo que algunas personas me duplican su trabajo. Parece que alguien trabaja uno y después permite que otros lo copien. Eso para el primer parcial lo he dejado pasar. Segundo parcial y tercer parcial, esto ya no va a suceder. Trabajos similares serán anulados. Quien ha copiado y quien ha hecho copiar, igual van a perder los puntos. Eso les estoy recomendando a todos, ¿sí? No pueden haber trabajos iguales. Nadie piensa igual, ni aun siendo mellizos ni gemelos. ¿Ok? Por lo tanto, esa diferencia debe mostrarse porque nuestra formación es individual, no es colectiva ni nada de eso. Venimos solos a este mundo y nos vamos solos de este mundo. Así que, por favor, no quiero tener reclamos porque se les ha quitado los puntos. No copien ni hagan copiar. Así les estoy pidiendo para no afectarles en su nota. Ya, cuando entendemos bien la información, hacemos bien los trabajos. La investigación para ambos temas es simplemente buscar en artículos científicos. Esto va a ser de un solo lugar. Cielo, conocen la página Cielo. Ahí artículos científicos. Y ustedes van a buscar 5 artículos científicos que se relacionen. Primero con soluciones y después con fluidos. Y me van a copiar la parte final del trabajo de ese artículo científico donde dice conclusión. Copian y pegan un documento Word y copian el enlace de eso y me lo van a mandar. ¿De cuántos? De 5. Y para el otro trabajo también lo mismo. Buscan de fluidos, copian la parte de las conclusiones y me ponen el enlace. Y eso me van a mandar. O sea que no es un trabajo complicado el copiar y pegar. Así que necesito que cada uno de ustedes pesquise, busque y encuentre la información, copian, pegan y me ponen el enlace de donde han sacado esa información. Si no tiene enlace, no vale trabajo. ¿Ya? Así que, por favor, esas recomendaciones tienen para hacer las 2 actividades que quedan pendientes hasta el día, a ver, ¿qué día está marcado? Está marcado hasta el domingo 4 de octubre. ¿Ok? Hasta ahí tienen plazo para poder hacer. ¿Tienen alguna consulta? Doctor, los enlaces que tenemos que poner en la tarea de investigación de los artículos, ¿es el artículo y el enlace o van los enlaces al final todos juntos? No, con la conclusión y debajo el enlace. Gracias. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Doctor, ¿qué hay que hacer en la primera actividad, la que es de clase? Si ha entendido la explicación, me va a indicar lo que debe hacer para eso. Entonces, lo que estoy solicitando ahí es de que ustedes me indiquen con sus propias palabras la importancia que tiene, como decir, los fluidos, ¿sí? ¿Qué ha entendido de fluidos y cómo cree que es importante una fisiología? Ya está bien, doctor. Lo mismo con solución. ¿Ya? Ok. Otra pregunta. Si no, termina nuestra clase y tienen tiempo para redactar esas 2 actividades pendientes hasta las 3:30.
fuera de las 3:30 no vale el trabajo. Muy bien. Dios mediante, nos vemos en la siguiente aula. Y la única recomendación que les voy a hacer también, adicional, porque estoy viendo mensajes que se van mandando. Si quieren que yo les conteste cuando yo estoy en clase, es preferible que me hablen ahora, ¿no? Y no en la red social WhatsApp, que no estoy atendiendo. Muchos me dicen, me están preguntando cosas que no voy a atender. Si están en el aula, me preguntan directamente. Solo interactúa yo hablo con 2 o 3 estudiantes. Para mí, la clase técnicamente parece que lo estoy dando solo a 2 o 3 estudiantes. El resto ni dice ni mis ni mus, ¿ya? Para mí significa que están conformes o que tienen la vida complicada o no quieren hablar conmigo. Pero después, cuando no entendemos la actividad y cuando no tienen la nota correspondiente, dice, no he entendido, no he comprendido, eso no va a existir. ¿Ok? Estoy aclarando. Me gusta hablar con las personas. Si alguien quiere interrumpirme mientras estoy hablando, paramos y explicamos las dudas. ¿Ok? Así que les invito a que hablen. Solo 2 hablan, o 3 máximo. El resto se queda callado. Vuelvo a preguntar, ¿todo ok? Creo que sí, doctor. Sí, Muy bien, doctor, está Karina. bien. Muy bien, Luis, Laís. Entonces nos vemos en la siguiente hora. Dios mediante, nos vemos. Goodbye, adiós, verti salón sayonara. Chao, ayakamo cacho. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Doctor. Chao.